Bien, chicos, voy a hacerle una pequeña reseña de lo que es la clase de hoy. La clase de hoy es particularmente la clase respecto de la teoría atómica, la conformación de la sustancia de la materia, ¿sí? Vamos a hablar de la teoría atómica de la materia. Los primeros intentos de estructurar la materia compuesta de átomos nacieron ahí en la antigüedad por Demócrito antes de Cristo, año 460-370 antes de Cristo. Fue el primero en plantear que la materia estaba compuesta por una partícula individual denominada átomo. ¿Sí? Platón, Aristóteles también hicieron mención a esta partícula que era la encargada de formar toda la materia, finalmente. Sin embargo, en el siglo XVIII es cuando comienza una explicación o una conformación de una teoría mucho más avanzada de lo que era la conformación o estos átomos en particulares. Entonces fue John Dalton el primero en proponer un modelo atómico de materia. Las contribuciones de John Dalton, que ahí los muestro, fueron muy importantes, aun cuando fue la conformación o fue la explicación más básica. John Dalton propone cuatro postulados. Primero, cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas que son los átomos. Él rescató el nombre dado por Demócrito. ¿Sí? Todos los elementos de un elemento son idénticos. Los elementos de plata son todos iguales, los elementos de cobre son todos iguales, lo que ciertamente es correcto. Y los elementos de los átomos de un elemento a otro son distintos, incluso la masa. Tienen un comportamiento distinto, tiene una reactividad distinta, incluida la masa. También planteó que los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes durante una reacción. Quizás eso no es del todo correcto porque hoy conocemos la reactividad o química nuclear, digamos, donde los elementos o los átomos de un elemento pueden ser transformados en otro elemento por el decaimiento radioactivo principalmente. Y el último subpostulado fue que cuando se combinan átomos de más de un elemento formamos los compuestos. El punto importante es que son postulados bastante, bueno, ahora lo denominamos básicos, pero son los, digamos, los pioneros en conformación de átomos, donde de alguna manera Dalton no explica qué cosas Dalton no menciona, son principalmente la existencia de subpartículas atómicas. Dalton no menciona nada respecto de la existencia del protón, que es una subpartícula atómica con carga positiva, de ahí su simbología. No menciona nada respecto al electrón, que es la partícula con carga negativa, y tampoco menciona nada respecto al neutrón, que es una partícula con carga neutra o sin carga, derechamente. ¿Ya? Entonces, claro, para poder analizar, comprobar, digamos, la existencia de estas subpartículas, es necesario que la tecnología o que el progreso fuera aumentando para poder generar experimentos que de alguna forma explicaran o comprobaran la existencia de estas subpartículas. Ya las partículas subatómicas necesitaban de alguna manera ser demostradas a través de experimentos. En ese sentido, J.J. Thomson fue el padre de los electrones. Él ganó un premio Nobel en física por su descubrimiento. Él mostró que los electrones eran partículas, ¿cierto? Y también se comportaban de manera de onda, un comportamiento ondual. El experimento de J.J. Thomson son los famosos rayos catódicos. Él, de alguna forma, almacenó un gas dentro de un tubo de vidrio sobre el cual conectó dos electrodos, un electrodo negativo y un electrodo positivo. Cuando aumentó el voltaje dentro de este tubo de vidrio, él pudo ver que los gases, de alguna forma, liberaban sus electrones, se excitaban, y integrando un campo magnético pudo ver que los electrones se desviaban de este comportamiento, se desviaban hacia el polo positivo. Por lo tanto, él pudo demostrar que los rayos catódicos eran en sí partículas con cargas negativas que se sentían atraídos por un campo magnético, por un campo eléctrico positivo. ¿Sí? Creo que esta figura demuestra mejor lo que se plantea. Los rayos catódicos son una nube de electrones, y esas nubes de electrones van a sentirse atraídos por un
por una partícula o por un campo o por un polo, digo, esa es la palabra correcta, un polo positivo. Por tanto, él demostró que los electrones tenían carga negativa. Por lo que, en ese sentido, J.J. Thomson planteó su primer modelo atómico que incluía alguna subpartícula como los electrones, ¿sí? Él llamó al modelo como el budín, el famoso budín de pasa, que era una especie de esfera, esfera compacta, que tenía incrustados los electrones negativos. Por lo tanto, esa esfera compacta debía tener, él presumía, una cierta carga positiva. ¿Sí? A continuación, entonces, Rutherford demostró que este modelo era erróneo. Sin embargo, ya había una estimación de que el modelo atómico, un átomo, también tenía subpartículas. ¿Qué nos explicaba entonces la teoría de Thomson? No explicaba, quise decir, la existencia de los protones y los neutrones y por tanto una forma correcta de un átomo. Entonces, siguiendo con los experimentos que pudieran comprobar este ordenamiento real o ordenamiento adecuado de estas subpartículas, en 1908 Ernest Rutherford planteaba la existencia del protón, eventualmente. Él, a través de su experimento, atacó con partículas alfa una lámina de oro y descubrió que algunas partículas pasaban, la mayor parte de las partículas no se desviaba, algunas se desviaban y otras derechamente rebotaban. Entonces él planteó que los átomos debían tener espacios entre sí, y ahí entonces él propuso un modelo atómico que considerara una parte central, ¿no es cierto? Un núcleo central. Rutherford podríamos decirlo que es el padre del núcleo atómico, y un espacio vacío que él lo llamó de alguna forma nube electrónica, o ya podemos hacer énfasis que existe la nube electrónica. Entonces él dijo, hay una parte central del átomo que es extremadamente compacta, dura, donde las partículas alfas eran capaces de rebotar. ¿Sí? Entonces, él de alguna forma ya empezó a estipular un modelo atómico que consistía en un núcleo central y una nube externa electrónica. Por tanto, el modelo de Rutherford ayudó a conseguir un modelo atómico más cercano al real, donde él planteaba una estructura central, un núcleo que contiene las partículas positivas, rodeado de partículas neutras para que los electrones pudieran moverse en órbitas alrededor del núcleo. Entonces, haciendo un resumen, Dalton planteaba a los átomos como bloques indivisibles, bloques, estructuras que eran la mínima conformación de la materia. No había algo más pequeño que un átomo. Sin embargo, Thomson descubre a los electrones y Rutherford, de alguna forma, ayudó a confeccionar la existencia de las subpartículas como protones, neutrones y la conformación del núcleo y nube electrónica. Ya llegamos entonces a la estructura de átomos más moderna. Niels Bohr se conoce como el padre de la química cuántica, ¿no es cierto? Porque él comienza a construir un modelo cuántico de átomo. En ese modelo cuántico de átomo, él define órbitas específicas, ¿cierto? Cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior y partiendo desde el núcleo. El punto es que Bohr solo pudo explicar su descubrimiento cuántico al átomo de hidrógeno. Explicó que estos niveles o orbitales atómicos eran más bien niveles de energía que podían ser cuantizados. Entonces él estudió el espectro de absorción y de emisión, por ejemplo, del átomo de hidrógeno. Las características de este modelo moderno, cuántico, podríamos decir, del átomo de Bohr, es que los electrones giran alrededor de núcleos, de órbitas. Cuando giran no emiten ni absorben energía, es decir, se ubican en estados estacionarios. Por eso no se precipitan sobre el núcleo, un punto. Cuando un electrón puede absorber energía, podría saltar a un nivel mayor, ¿cierto? O también podría saltar de un nivel de menor energía o viceversa, de mayor a menor energía, emitiendo un espectro de energía que podría ser de alguna forma cuantizado.
¿ya? Él también fue, de alguna manera, el que propuso estos fotones que podían ser expulsados como espectros. Entonces, el modelo atómico de Bohr, ¿no es cierto?, dice que es un núcleo central que contiene protones y neutrones y órbitas alrededor de este núcleo, órbitas circulares eventualmente. Por eso se dice que el modelo atómico de Bohr solo es aceptado para el átomo de hidrógeno, que es el que contiene una órbita circular, ¿cierto? Sin embargo, los aportes de Bohr fueron grandiosos porque se le considera el precursor del modelo actual, el modelo mecano cuántico actual. ¿Cuáles son las deficiencias del modelo de Bohr? Como les decía, solo se aplica para el átomo de hidrógeno. No es posible explicar el comportamiento de un átomo que contenga más de un electrón. Sin embargo, fue el que sentó las bases. Y ahí nacemos con las bases del modelo cuántico, donde Bohr fue el iniciador. Sin embargo, después vinieron muchos científicos como de Broglie, Heisenberg, en fin, muchos científicos de la era moderna que planteaban el modelo mecano cuántico, que es el modelo aceptado hasta hoy. Entonces, el modelo mecano cuántico plantea, entre otras cosas, que los orbitales atómicos se definen como el espacio, como la probabilidad de encontrar un electrón. ¿Ya? Es decir, es donde pasa la mayor parte del tiempo alrededor del núcleo. No es que sean estructuras rígidas, sino que es más bien probabilidad matemática. Son las ecuaciones de onda. Como los electrones son un comportamiento onda, son ciertas funciones matemáticas, podríamos decirlo así, donde un electrón podría estar viviendo en algún periodo de tiempo. Decimos que el electrón tiene un comportamiento onda-partícula, esta onda que describe el orbital y la partícula porque tiene una cierta masa. Este modelo, como les decía, es esencialmente un modelo matemático y claro, la ubicación de las partículas se mantiene, núcleo y orbitales. Entonces aquí podemos considerar los diferentes orbitales que define el modelo cuántico. Está la capa S, las subcapas P, X, P, Y, P, Z, las subcapas D. Estos son los modelos matemáticos que explican el comportamiento o dónde estarían viviendo con cierta probabilidad los electrones. Si tuviéramos que explicar o dibujar un modelo mecano cuántico, sería algo así, con diferentes orbitales viviendo alrededor de los elementos. Te dirá, ¿cuál es la consecuencia de haber obtenido este modelo mecano cuántico a través del tiempo? Bueno, las consecuencias son el desarrollo de nuevos materiales. Al saber cómo se comportan los electrones, yo puedo generar luz, puedo generar energía, con la energía exacta de los distintos niveles orbitales. La medicina, ¿no es cierto?, marcadores moleculares, electrónica, el chip tiene que ver con ese comportamiento a nivel atómico, conocimiento del universo y muchas otras aplicaciones. Haciendo un resumen, las partículas subatómicas, ¿no es cierto?, teníamos el electrón, el protón y el neutrón. El electrón tiene carga negativa, el protón carga positiva y tenemos el neutrón sin carga. El electrón vive alrededor del espacio del núcleo. El protón y el neutrón viven en el núcleo. Ojo, esta es carga eléctrica relativa. Menos 1, más 1 y 0. No es la carga formal. La carga formal son culómbicas. Ya más adelante vamos a entender a qué se refiere con eso. La masa de un protón y un neutrón es particularmente la misma y se considera como 1, masa relativa a 1. Y la masa del electrón es 1840 veces menor, o el electrón es 1840 veces más liviana que el protón y el neutrón. Para ejemplificar un poquito estas características de los átomos se usan simbología, ¿no es cierto? Por ejemplo, el carbono, de alguna forma, está representado por una letra mayúscula, una C mayúscula. Existen dos números que identifican a cualquier elemento dentro de una tabla periódica, ¿no es cierto? Que es lo que vimos en la clase pasada. El número más pequeño corresponde al número atómico, el número mayor corresponde al número másico y tenemos el símbolo del elemento. El número atómico representa la característica del núcleo en términos de la cantidad de protones que tiene.
En este caso, el carbono presenta un número atómico de 6, por lo tanto tiene 6 protones, ¿cierto? Eso es lo que uno puede asegurar. Si el átomo de carbono es neutro, debe tener la misma cantidad de electrones. Como este carbono es neutro, no es un ion, ya vamos a ver qué es un ion, podemos asegurar que el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. Perdón, 6 protones y 6 electrones. Ahora, el número másico es el número que le da la masa a un átomo, sería la suma de protones más neutrones, y por tanto podemos asumir que tiene 6 neutrones. Como les decía, en Profe, la tabla tengo anterior, una duda. dígame, dígame Jordan, es que estaba grabando la clase, ¿a qué hora se conectó? No, me conecté como hace 15 minutos. Entré un poco tarde, disculpe. No se preocupe, pero yo estaba ahí embalado completamente en la clase. Sí, pues no, sí caché, sí, no quería interrumpirlo, no, no se preocupe. Dígame. Profe, ¿qué pasa con la masa y los isótopos? ¿No tienen nada que ver con eso, con Completamente, los... te lo voy a ¿Cómo? explicar ahora ya. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son el mismo elemento. Esto te lo voy a dejar clarito. Los isótopos. Por ejemplo, yo puedo decir que existen, para el carbono tiene 3 isótopos. Existen 3 carbonos distintos en la naturaleza. Al decir que son carbonos, estos tienen que tener el mismo Z. El Z de alguna forma, chiquillos, o Jordan, perdón, el Z es el número atómico y el número atómico identifica al átomo. No existe ningún elemento que tenga un Z igual 6 que no sea el carbono, ¿vale? Entonces, digo Z igual 6, entonces el elemento es el carbono. ¿Vale, vale, vale? Ahora, ¿qué puede ser distinto? Lo que puede ser distinto es el número másico, 12, 13, 14. Y al yo cambiar el número másico del carbono, estoy teniendo carbonos más pesados. Porque, por ejemplo, este carbono que tiene 6 número atómico va a tener 6 protones. Este carbono 13 va a tener 6 protones. Eso no debería cambiar. El número de protones nunca cambia. Porque el número de protones está relacionado con el número atómico. ¿Vale? Lo que sí va a cambiar es el número de neutrones. Porque aquí el carbono 12, que es el más liviano, va a tener 6 neutrones. El carbono 13 va a tener 7 neutrones y el carbono 14 va a tener 8 neutrones. Entonces, si usted suma el número másico, este es el número A, este es el número Z, número A, número Z, número A, número Z. Entonces, si usted suma aquí, va a tener 12, que coincide con el número másico, 13 y 14. ¿Ya? Entonces, isótopos, ¿qué son? Son elementos iguales, todos carbonos, pero que tienen diferente masa. Y al tener diferente masa es porque tienen diferentes neutrones. Entonces tienen igual Z, distinto A, y eso significa que tienen distinto número de neutrones. ¿Estamos Jordan? Sí, profe, y otra duda, Dígame. a partir de los isótopos, ¿Ya? ¿de dónde podemos saber el tipo de partícula, no? Cuando es alfa, beta, ¿o no? Claro, muy bien, porque los isótopos radiactivos, yo creo que hay, los isótopos radiactivos, por ejemplo, el carbono 13 decae. El de carbono 13 se puede convertir en carbono 12 por la emisión de un neutrón. ¿Sí? Y la emisión de un neutrón podría, dependiendo la energía que contenga este neutrón, podría generar partículas beta o partículas alfa en el proceso de decaimiento. ¿Vale? Que Sí, son profe. fotones. Las partículas Sí, pues, alfa sí. y las partículas beta son fotones, que es por el decaimiento radioactivo que tienen. Los neutrones chocan con otros, con electrones y van generando fotones. Y esos fotones tienen más o menos energía dependiendo de la energía con la que decaen. Pues uno dice, mira, cuando uno hace una bomba nuclear, es una bomba de neutrones. Los neutrones chocan entre sí, generando partículas alfa y partículas beta, incluso partículas gamma. Entonces tiene que ver con el choque asociado a estos neutrones. ¿Vale? Sí, profe, todo claro, bien Vale. claro.
Por otra parte, Jordan, los elementos se clasifican entre sí por su número atómico. Acá el Z, el primer número atómico, el segundo número atómico y hasta llegar casi al 118. ¿Sí? Por ahí se van clasificando en la tabla periódica. Ahora usted mira, profe, ¿y este carbono que está aquí, cuál carbono es? ¿El 12, el 13 o el 14? Y la respuesta es todos. Todos juntos. Lo que pasa es que se saca un promedio de todos los isótopos que existen en la naturaleza. Fíjate que el carbono 12, el isótopo carbono 12 existe en un 99% de abundancia, el carbono 13 0,9 y el carbono 14 0,1. El punto es entonces, Jordan, que por suerte es así, porque el carbono 12 es el más estable radiactivamente, el carbono 14 es el menos estable, está todo el tiempo decayendo radiactivamente, generando partículas alfa, partículas beta, que son las que de alguna forma permiten descubrir cuál es la vida de un fósil, por ejemplo, con un marcaje de tiempo. A partir entonces de este número Z, del número A, aparece el número atómico, Z, el número másico, creo que ya lo dijimos, ¿no es cierto? Z corresponde al número de protones que tienen los núcleos. A es la suma de protones y neutrones, ¿cierto? Los isótopos, ahí están, tres isótopos del carbono, carbono 12, carbono 13, carbono 14. Los isótopos, por ejemplo, del hidrógeno. ¿Sabía usted que el hidrógeno tiene tres isótopos? El protón, el deuterio y el tritium. Son los tres isótopos del hidrógeno. ¿Cuál es el más estable o el más abundante, quiero decir? El protón, después viene el deuterio y el tritium. Los iones. Ya sabemos que los iones son elementos o partículas con carga. Elementos particularmente, un elemento cargado negativo es el anión, un elemento cargado positivo es el catión. Eso usted ya lo sabe, no está de más mencionarlo. Tengo un átomo X, neutro. ¿Qué significa que sea neutro ese átomo X? Significa, digo, que ese carga neta cero y por tanto sus protones son iguales a sus electrones. ¿Cómo lo puedo convertir en un anión que este gane un electrón? ¿No es cierto? X menos 1. Anión. ¿Cómo lo puedo convertir en catión? Que este pierda un electrón. Por tanto va a ser X más 1, ion catión. ¿Vale? Entonces, date cuenta que para formar partículas con carga, iones, las subpartículas que se quitan o se suman son los electrones. Esas son las partículas que van generando las cargas puntuales dentro de un elemento. Dijimos, aquí tenemos el átomo neutro. Tiene un protón en el núcleo. Aquí hay un protón. Y tengo un electrón en la nube. Si yo quiero formar el anión, le sumo un electrón. Y fíjate cómo aumenta el radio atómico. Si en cambio le quito un electrón, fíjate cómo disminuye el radio, mucho más pequeño. ¿Te acuerdas que los cationes eran más pequeños, cationes menores que el neutro, y el neutro menor que el anión, en términos del radio atómico? Lo que vimos en la clase pasada, ¿te acuerdas? La UPAC define a la masa atómica, una UMA, como la 12ª parte de un carbono 12. Simplemente lo define así en forma arbitraria. Una UMA es una 12ª parte de un carbono 12. Y su masa equivalente es a la menos 27 kilogramos. Es una masa teórica. Eso es una UMA. Y finalmente, yo sé que esto ejercicio tú lo sabes hacer, ¿sí? Me gustaría Sí, que para profe. la próxima clase completáramos esta tabla y partiéramos trabajando con esa tabla, Jordan. ¿Le parece? Sí, profe, no hay problema. Ya, lo voy a dejar hasta acá nomás, podría avanzar más para ir haciendo la prueba y eso, pero por si la Cata quiere ver esta clase igual. ¿Vale? Ya, profe. Voy a parar la grabación y por hoy me parece que es una